En el corazón de la sierra, donde el sol se derrama como oro líquido y estéril sobre una tierra sedienta, existía una aldea suspendida en el tiempo, una cicatriz en la memoria del mundo. Las casas, hechas de adobe y cansancio, se inclinaban con una dignidad silenciosa, resistiendo el olvido. Los campos de maíz, que alguna vez fueron promesas verdes, eran ahora esqueletos que susurraban historias de sequía al viento. Los ríos se habían convertido en venas secas sobre la piel agrietada de la tierra. En este rincón olvidado por la lluvia y quizás por los hombres, vivía doña Aurelia. Era una anciana menuda, de manos pequeñas pero fuertes como las raíces de un árbol viejo. En sus ojos profundos y vivaces se guardaba un océano de ternura que ni los años ni la aridez habían logrado evaporar. Su rostro era un mapa de una vida entera, surcado por el amor, la pérdida y la espera. Su cabello, una trenza de plata que caía sobre su espalda, era como un hilo de luna que se negaba a extinguirse. Vivía sola desde hacía tanto tiempo que había dejado de contar los inviernos. Tuvo 3 hijos, y 3 veces vio sus espaldas desaparecer por el mismo camino de polvo que conducía a la ciudad. Al principio, llegaron cartas con errores de tinta y promesas de regreso. Luego, solo llegó el silencio. Pero Aurelia nunca albergó rencor en su corazón. Había aprendido que el amor verdadero no pide nada a cambio, simplemente desea que el otro viva, que encuentre su camino, incluso si ese camino lo aleja para siempre. Cada mañana, ella salía a su patio y barría el polvo, en un ritual sagrado con el que parecía querer limpiar no solo su hogar, sino las penas del mundo. Hablaba con sus macetas vacías, con las piedras, con el viento. Todo tiene alma, decía en un murmullo, solo hay que saber escucharla. En su humilde cocina, sobre una repisa de madera junto a una imagen gastada de la Virgen, colgaban 6 mazorcas de maíz. No eran grandes ni doradas, pero eran todo su tesoro. Eran el último fruto de su campo, cosechado años atrás, cuando el cielo aún recordaba cómo llorar de alegría. Para Aurelia, cada grano era una historia, cada hoja seca una oración. No los comía. Los miraba, los tocaba, les hablaba en voz baja, como si fueran nietos dormidos. Eran su forma de aferrarse a la vida, un altar a la memoria de la abundancia en medio del desierto. Aquella mañana, el silencio era más profundo que de costumbre. El aire olía a tierra rendida y el cielo, de un blanco polvoriento, parecía contener un llanto que nunca llegaba a caer. En su cocina de barro, doña Aurelia estaba sentada frente al fogón apagado. En la repisa, solo quedaba una mazorca. Las otras 5 se habían ido a lo largo de los años, transformadas en tortillas para un viajero, en atole para una vecina enferma, en un gesto de amor compartido. Pero esa última mazorca era diferente. Contenía su vida entera. La tomó en sus manos con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado. Las hojas secas susurraron entre sus dedos y, por un instante, al cerrar los ojos, Aurelia escuchó risas lejanas, el bullicio de una fiesta, y vio a sus nietos correr con las mejillas sonrojadas, pidiendo elote con chile y limón. Se vio a sí misma, joven y llena de vida, riendo bajo un sol generoso. Abrió los ojos. El silencio regresó, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Hoy no cocino para mí, susurró. Hoy cocino para dar gracias. Con una lentitud ceremonial, desgranó la mazorca sobre su metate de piedra. Cada grano, al caer, parecía contar un recuerdo. Reunió los granos en una pequeña olla de barro. No era mucho, pero contenía alma suficiente para alimentar a un ejército. Encendió el fuego con sus últimos trozos de leña, soplando la vida en las brasas. Así se cuida la fe, murmuró, protegiendo la pequeña llama con sus manos.
Pronto, el aroma antiguo y sagrado del maíz cocido llenó la pequeña casa, un perfume que no solo despertaba el apetito, sino la memoria. Aurelia no cocinaba para saciarse. Cocinaba como quien reza con las manos, como quien ofrece lo único que le queda, lo que más ama. Cuando el maíz estuvo listo, lo sirvió en un plato de barro y lo colocó en su pequeña mesa, junto a una veladora y una flor seca. Era su ofrenda, su despedida, su manera de decir, aquí estuve. Aquí amé. Justo entonces, 3 golpes en la puerta. Secos, urgentes. Golpes que no pedían permiso, sino auxilio. En esa aldea, nadie llamaba a una puerta sin antes gritar un saludo desde lejos. Se levantó, y al abrir la vieja puerta de madera, se encontró con un joven, casi un muchacho. Estaba descalzo, con la ropa rasgada y los ojos hundidos por el cansancio y el hambre. Eran ojos que habían visto demasiada desolación para su corta edad. «Disculpe, señora», balbuceó con la voz rota. «¿Tendrá algo de comida? Llevo días caminando». Doña Aurelia no dudó ni un segundo. No preguntó quién era ni a dónde iba. Había aprendido que el hambre no tiene nombre y que a la necesidad siempre se le abre la puerta. «Pasa, hijo», dijo con una voz suave que era un bálsamo. «Si el hambre te trajo, que el maíz te reciba». El joven entró con la cabeza gacha, incrédulo. Aurelia tomó el plato de su altar improvisado y lo dividió en 2 porciones iguales. Le sirvió también el último vaso de agua de su cántaro. El muchacho tomó el plato con ambas manos, como si sostuviera una bendición. «Gracias», dijo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia de polvo, cayendo sobre el maíz tibio. Nadie nunca me había dado nada sin pedir algo a cambio. Aurelia le regaló una sonrisa que iluminó la penumbra. «A mí la vida ya me lo dio todo, hijo. Hoy me toca a mí dar». A veces, el último bocado es el que sabe más dulce cuando se comparte. Comieron en silencio, un silencio lleno de significado, acompañado solo por el murmullo del fuego. Cuando terminaron, el joven, con una torpeza respetuosa, lavó los platos. «Usted no solo me salvó del hambre, abuela», dijo con la voz más firme. «Me devolvió un poco de fe». «La fe es como el maíz, hijo», respondió ella. «Aunque parezca seco y muerto, si lo siembras en un corazón bueno, siempre vuelve a brotar». Cuando la noche comenzó a caer, el joven se despidió. «Debo seguir mi camino», dijo. Aurelia lo acompañó hasta la puerta y, con un gesto tierno, hizo la señal de la cruz sobre su frente. «Ve con Dios, hijo. Y si alguna vez vuelves, no traigas las manos llenas. Trae el corazón agradecido. Con eso basta». «Volveré, abuela», prometió él, con un nudo en la garganta. «No sé cuándo, pero volveré». Aurelia se quedó en el umbral, viendo cómo su silueta se perdía en la creciente oscuridad. Regresó a su mesa. El plato vacío aún conservaba un poco de calor. Cerró los ojos. No sentía el vacío del hambre, sino una plenitud profunda y serena. Había entregado su último alimento, pero a cambio, se sentía llena. Porque esa noche comprendió que, a veces, Dios no llega en forma de milagros celestiales, sino que llega descalzo, con hambre y cansancio, para recordarnos que nuestro corazón aún sabe amar. «Gracias, Señor», susurró al fuego danzante, «por dejarme encender una luz más con lo poco que me queda». Esa noche, doña Aurelia durmió con una paz que no había sentido en años. Su sueño fue profundo, arrullada por la tierra a la que tanto había amado. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol acarició su rostro arrugado, su alma, ligera y satisfecha, emprendió su viaje final. La encontraron sentada junto al fogón apagado,
con una sonrisa tan serena en los labios que nadie lloró. Parecía, simplemente, que descansaba. La noticia de su partida se extendió como un susurro por los cerros. La aldea la despidió en silencio, bajo el mismo cielo que le había negado la lluvia. Y sobre su tumba, cada vecino dejó una pequeña ofrenda, una piedra, una flor silvestre, un grano de maíz. Pasaron los días, y entonces ocurrió el milagro. En el patio seco y estéril de Aurelia, allí donde nada había crecido en años, brotó una pequeña hoja verde. Luego otra, y otra más. En pocas semanas, el patio se transformó en un campo de maíz imposible, un mar de un verde vibrante que desafiaba toda lógica y toda sequía. Las espigas crecieron altas y doradas, y el viento, al pasar entre ellas, cantaba una canción de vida. Nadie sembró esas semillas. Nadie regó esa tierra. El campo de maíz nació del último acto de amor de Aurelia. El pueblo entero comprendió. Aquel maíz era sagrado. Lo cosecharon con reverencia y lo compartieron entre todos, especialmente con los más necesitados. Nadie lo vendió. Nadie lo acaparó. La casa de Aurelia se convirtió en un santuario sin santos, y su legado floreció en cada mazorca compartida, en cada plato de comida ofrecido al hambriento. Y así, en aquel rincón olvidado del mundo, el maíz nunca más volvió a faltar. Porque el amor verdadero no muere. Se transforma en raíz, en espiga, en alimento eterno. Que la paz y la generosidad de esta historia permanezcan en sus corazones. Vayan con Dios.